fidelidad, es lealtad y amor. Son como dos palabras juntas. Es una lealtad y un amor a ese llamado que Dios ha puesto en el corazón del que Él viene, Él llama. Quiero llevarte al libro de Marcos, capítulo 1, para que veas algo que vamos a hablar hoy. Se llama la herencia de la fe. Quiero hablarte de la herencia de la fe, que tú tienes una herencia. En Marcos capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo, después de haber salido del desierto, después de haber pasado un tiempo de tentación de 40 días, sale en el poder del Espíritu Santo. Y dice aquí la Escritura que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y vio a Andrés, su hermano. En el libro de Juan, capítulo 1, Andrés es el que trajo a Simón Pedro. Decíamos en una de las pláticas, Andrés fue el que tuvo la revelación de que Cristo era el Mesías. Y él le dice a Pedro, hemos hallado al Mesías. O sea, fue el primero que le dice Mesías a Jesús, fue Andrés. Y Andrés trajo a Pedro, pero los dos eran de oficio de pescadores. Dice aquí, Jesús va ahí junto al mar y Andrés el hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Parece que ya se conocían Jesús y estos dos hermanos, ya los conocía, ya había un proceso de una relación de pláticas con ellos. Pero llegó el momento donde Jesús los lleva al segundo paso, donde ahora, después del tiempo de convivencia, después de que ellos fueron descubriendo que Jesús era el Mesías, ahora viene el paso de fe, donde ellos deciden dejar las redes, cuando Jesús les llama y les dice, deja tus redes y síganme. Es un reto que está poniendo ahí. Dice, vengan en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, habla de una respuesta casi inmediata, podríamos decir. Dejaron luego sus redes, le siguieron. No le preguntaron qué voy a comer, cuánto voy a ganar, dónde voy a vivir, cómo le voy a hacer con mi familia. No hubo preguntas, estaban totalmente convencidos de un abrigo del llamado. Era como cuando Elías le pone el manto a Eliseo y Eliseo siente que el manto le habla, como hemos dicho, y en un momento dado no hay preguntas, sino solamente dime tú qué quieres que haga. La única pregunta que hizo Saulo de Tarso cuando fue tumbado en el camino, le dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres tú que yo haga? Ahora Jesús viene y pone este manto del llamado sobre estas dos personas, estos dos hermanos. Y en el versículo 19 Jesús sigue caminando y pasando de ahí un poco más adelante. Hay un lago ahí, el lago de Tiberias o el mar de Galilea, que viene siendo lo mismo. Ahí está este grupo de pescadores, parece que es una barca donde están limpiando sus redes. Y más adelante hay otro, parecen como competidores. Están los hijos de Zebedeo más adelantito, que también tienen su lancha, sus redes, están todos ahí. Y pasa Jesús y dice, y vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Unos echaban las redes, otros remendaban las redes, unos habían regresado sin pesca. Y sin embargo, cuando Jesús pasa por ambos grupos de hermanos, a los dos grupos les llama, y dice en el segundo caso, versículo 20, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Casi me recuerda mucho a Elías y Eliseo, que les puso el manto ahí, Elías a Eliseo, y dejó su familia, dio besos a sus padres y se retira y quema el arado. Y dice toda la escritura, es en Primera de Reyes, ahí tú puedes leerlo si gustas, en el capítulo 18 y 19 también, donde nos habla ahí en este libro de Reyes al respecto de Elías y Eliseo. Yo quiero decirte algo de las raíces de las que pertenecemos, porque es importante que muchos de ustedes que han venido de diferentes trasfondos, de diferentes grupos,
Algunos están estacionarios, se han quedado aquí. Otros vienen temporalmente. Otros ya traen como una agenda, se tienen que mover a otra ciudad. Yo no lo sé. Pero yo quiero decirte algo para que entendamos lo que estamos viviendo. Acabamos de regresar allá de Puebla, donde hubo una celebración y pasamos al frente los que inicialmente empezamos con ese grupo. Y es una larga historia y no hay el tiempo para decirlo. Se las podría dar por partes en algunas predicaciones, pero para que tú pudieras tener una idea, yo quiero que más o menos tengas una idea como si estuviéramos casados, ¿sí? Yo te puedo decir, te prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, te prometo proveerte, te prometo estar contigo todos los días de tu vida, darte lo mejor de mí para ti, hasta que la muerte nos separe. Yo estoy casado contigo, pero ahora yo quiero oír lo mismo de ti. Si estás tú casado con Adrián y conmigo, si estás tú casado con la visión de Amistad de Monterrey, es un pacto, es un compromiso como un matrimonio, de entrega a una fidelidad, a una lealtad. Nosotros, desde que nacimos en Amistad de Monterrey, algo pasó. Esto es algo muy, muy curioso. Pero veníamos todos de diferentes grupos, de diferentes formas, diferentes enseñanzas. Pero al cruzarnos por ese camino, por ese momento en que Dios nos alcanzó, algo revolucionó nuestras vidas. Y ese algo creo que lo tenemos aquí. Yo estoy convencido que lo tenemos aquí. Ahora, muchos en el camino se fueron yendo. Unos se fueron al mundo y otros se fueron a otro lugar. Si se fueron a otro lugar, gloria a Dios, que sea del Señor y que sea otro lugar mucho mejor que aquí. Y yo confío que hay muchos mejores que nosotros. Pero si se fueron al mundo, es lo que más me hubiera dolido y me dolería que se fueran al mundo. Nosotros teníamos que conocer nuestras raíces, tuvimos que conocer desde el principio quiénes somos, cómo nació esta congregación de Amistad de Puebla, cómo salió esa rama de Amistad de Puebla hacia Amistad de Monterrey, cómo nació Sapporo Christian Group, cómo nació Viento Recio, que salieron todos de ese árbol. Quiero decirte cómo empezó todo. Empezó con Abraham, cuando Dios le habló a Abraham, ahí empezó todo. Un hombre que vivía en una ciudad pagana y salió de los paganos y oyó la voz de Dios y le siguió y le creyó a Dios. Eso, ahí empezó todo. Un hombre que le creyó y Dios lo bendijo a él por haberle creído. Y ese hombre tuvo un hijo llamado Isaac. Y a ese hijo, lo que tenía el padre, el hijo lo tenía. El DNA del padre lo tenía el hijo. No nada más el DNA biológico, sino el DNA espiritual lo tenía el hijo. Cuando Abraham hacía algo, los reyes venían y decían, oye, ¿sabes qué? Queremos aliarnos contigo porque Dios está contigo. Sabemos que Dios está contigo. Cuando Isaac hacía algo, todo lo que hacía Isaac, venían los reyes y lo mismo, decían, sabemos que Dios está contigo, Isaac. Y traía a Isaac el manto del papá. Cuando Abraham abría pozos, había aguas vivas. Cuando Isaac había pozos, había aguas vivas. El mismo manto lo traía, la herencia de la fe. Luego vino Jacob. Había dos hermanos, Esaú y Jacob. Esaú dijo, no me interesa la herencia de la fe. No me interesa la herencia, dame de comer, suple mi carne, pero el espíritu no me interesa. Lo que me pueda legar mi papá no me interesa. Yo tengo hambre ahorita, dame de comer y lo demás, a ver, después hablamos. Y Jacob, nada tonto, dijo, no, yo quiero la herencia de la fe de mi papá y de mi abuelo. ¿Están entendiendo? Y entonces Jacob toma la herencia que despreció Esaú. Jacob se mantuvo integrado al árbol de la savia de la bendición. Y en ese proceso, Jacob tiene 12 hijos y a los 12 los bendice antes de morir y les pasa el manto de la herencia de la fe. José fue uno de ellos que recibió la herencia de la fe. Y más adelante
viene Moisés y más adelante viene Gedeón y al rato viene David, y todas las tribus de Israel venían bajo una herencia de la fe hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo, y entonces Él es el autor y consumador de la fe, y Él es el que empieza ahora a hablar y empieza a buscar gente que quiera continuar ahora con una nueva dimensión de fe. Cuando murió nuestro Señor Jesucristo, derramó de su costado sangre y agua. Ahí nació, por decir así, la iglesia, y luego fue sepultado y al tercer día resucitó físicamente. Y todos los que lo vieron creyeron, y esa era la herencia de la fe, que ahora creyendo en Cristo, aunque mueras, vivirás. Y luego llegó Pentecostés 50 días después, y el Espíritu Santo llenó a todos los que estaban metidos en ese cuarto. No sé cuántos serían, algunos dicen que eran 120, pero el Espíritu Santo llenó ese cuarto y todos recibieron la herencia de la fe, la promesa del Padre. Fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas y empezaron a moverse por todo el mundo. Y de ahí venimos nosotros, desde Abraham, pasando por la cruz, pasando por el aposento alto, y de ahí viene toda una línea hacia donde hemos desembocado 2000 años después hasta aquí. No nacimos allá en la Reforma de Lutero. Él también viene de por allá. ¿Sí están entendiendo eso? Dios nos sacó, igual que Abraham, de una cultura pagana. Porque lamentablemente México es pagano. Yo sé que algunos, pues ¿cómo que México es pagano? México es pagano. Y no porque paga, es pagano. Y nos sacó de una cultura, como ha sacado a Megumi de Japón, de otra cultura pagana, y ha ido sacando gente de una corriente de ideas religiosas que no son conforme a la Biblia, conforme a Dios. Y entonces Él está levantando un pueblo parecido a nuestro padre Abraham, como él fue. Cuando nació Amistad de Monterrey, nosotros veníamos desde Japón, veníamos de Amistad de Puebla. Hace 30 años el grupo ese nació debajo de un árbol. Algunos no sabían, pero Amistad de Puebla nació debajo de un árbol en la Universidad de las Américas. Un misionero judío mesiánico, que era un hombre de familias muy acomodadas de Estados Unidos, un día se metió a las drogas, se llamaba Elías Tepper. Le habían hablado del Señor y él dijo: no, hombre, yo soy judío, es más, soy humanista, no creo ni en eso. Pero un día, estando muy high, se estrelló contra una vitrina y se cortó y se empezó a desangrar y se abrió el piso y se fue al abismo. Él vio el infierno. Y cuando él vio eso, clamó a Dios, y por gracia llegaron los doctores, la ambulancia, se lo llevaron al hospital y rescataron su vida. Y estando ahí en el hospital, él clamó a Dios y Dios entró en su habitación, la gloria de la presencia. Y él sabía que era Jesús. No lo vio a la cara, pero él sabía que era el Salvador de su alma. Cuando ese hombre recibe al Señor, dice: me arrepiento y te recibo y te sirvo. Salió de ahí, fue y le dijo a sus padres, y sus padres lo corrieron de su casa porque había cambiado de religión. No es que haya encontrado una religión, encontró al Salvador del mundo. Y después él se fue con otro hombre que ya murió, yo lo conocí, es abuelo nuestro espiritual, se llama A.S. Worley. Un viejito que también después de la guerra, de la Segunda Guerra, regresa, y la mamá siempre le quiso compartir el evangelio, pero él nunca quiso. Pero después de la guerra ya venía trastocado de la experiencia de la guerra. Y cuando llegó a la casa de su mamá ya estaba enferma, ya no podía moverse, no podía hablar. Y él está ahí y le dice: ahorita vengo, me voy al bosque. Y sale él a caminar.
Y estando en el bosque, se detiene ahí y de repente una presencia lo toca. Parece que las oraciones de su mamá lo alcanzaron. Y Worley recibe la presencia de Cristo, se arrodilla y empieza a decirle: perdóname, Señor, soy un pecador. Recíbeme, Señor, te quiero recibir. Y Worley recibe a Cristo en el bosque. Regresa a la casa, se encuentra con la mamá y la mamá lo ve y la mamá se le queda viendo y la mamá empieza a llorar y hace así nada más. Dios ya le había dicho: ya cayó. Ya cayó por el que tú orabas. Y ese hombre viajó por todo el mundo. Dios lo usó, le reveló la palabra. Era un viejito de los campos y sin embargo era un guerrero. Viajaba a todas partes. A sus 84, 85 años andaba en Hong Kong, andaba en China. A mí me tocó el privilegio de interpretarle muchas veces. Y cuando yo estaba junto con estos gigantes, ellos fueron los iniciadores. Elías Tepper se viene desde Estados Unidos a México, a la sierra de Oaxaca, y se va a Tlaxiaco con los grupos étnicos de allá y les empieza a compartir la palabra. Y luego baja a Puebla por víveres y para visitar amigos, y empieza a dar clases en la Universidad de las Américas, y debajo de un árbol empiezan a juntarse jóvenes y les empieza a compartir la palabra de Dios. Y empieza a crecer el grupo de tal manera que ya eran bastantes. Llegó un momento donde Dios le llama a él que se vaya a España, y ahorita él está viviendo allá. Algún día lo vamos a invitar a que venga. Pero se fue para España para levantar ahora drogadictos de la calle y empezarlos a evangelizar, y tiene más de 1000. Pero alguien se quedó en su lugar, y ese se llamaba Jack Knowles, otro misionero que vivía en Tlaxiaco. Y le dijo: oye, cubre, porque yo voy a dejar, yo me voy a ir allá y necesitamos a alguien que siga a los muchachos, hay que apoyarlos, tienen mucha hambre de Dios. Y total, va ahí. Y empieza el grupo debajo del árbol con un nuevo liderazgo. Y al poco tiempo llegó la tía Chávez, que es la abuelita de la congregación que ya está con el Señor. Y ella oraba y decía: Señor, abre un grupo aquí en Puebla, abre un grupo aquí en Puebla. Necesitamos algo, porque hay mucha necesidad, hay mucha gente que no te conoce. Y era una anciana que estaba orando y orando y orando, pidiéndole al Señor la intervención sobrenatural. Y Dios movió el corazón de este hombre y se quedó ahí. Llegó Ernesto, llegó Ruth. Ruth ya estaba caminando con el Señor. Ernesto no, era muy cauteloso. No, esta onda quién sabe qué será. Y gringo tenías que ser. O sea, como que le tenía miedo al gringuito ese, ¿no? Pero poco a poco fue descubriendo que no era lo que él decía, sino lo que la Biblia decía. Y finalmente Cristo tocó su corazón. Un 6 de febrero nace Amistad de Puebla allá. La primera reunión que hubo, había como 30 personas. Nosotros para septiembre, Adrián y yo andaba buscando. Yo era un desesperado. Yo me metía ahora sí que a los botes de basura espirituales. Yo daba clases de ondas raras y todo eso. Y todas esas ondas en las que yo anduve metido, Dios tenía misericordia de mí. Yo estaba rayando en las tinieblas. Adriana me decía: oye, mejor búscate otra casa, porque aquí ya no cabes. O sea, estás mal, andas demasiado raro, traes ondas muy fuera de lo que queremos nosotros. Y yo decía: oye, espérame, pero tenemos la misma religión. Sí, aunque tengamos la misma religión, pero tú traes ondas muy raras. Y pasó el tiempo, y en mi desesperación, una querida suegra, la única que tengo, estaba orando a 1200 kilómetros de distancia con un grupo de mujeres y diciendo: libera a Rodolfo, toca a Rodolfo, Señor. Y Dios empezó a golpear, y espiritualmente a distancia sus cañonazos, tiene misiles Patriot, olvídalo, así mira, con precisión, caían en la mera puerta. Y yo no sabía qué me estaba pasando, pero un día desesperado empecé a clamar a Dios en una playa de vacaciones. ¿Quién busca a Dios de vacaciones? ¿Quién busca a Dios de vacaciones? Algunos dicen: ¿con coco o sin coco?
Yo andaba buscando a Dios de vacaciones. Yo estaba desesperado y Adriana preocupada. Diviértete. ¿Cómo que diviértete? Es que tiene que haber un sentido de dónde venimos, qué estamos haciendo. Yo quiero saber las preguntas más importantes. Dijo, ya, hombre, ya, tranquilo, pues estamos bien. Y yo decía, es que no me entiendes. Pues no le digas nada a los niños, ni me los toques, porque tú eres muy raro. Total, me iba a la playa yo solo y decía, Señor, si existes, te quiero conocer. Y llego a la casa de regreso de vacaciones y llega otro amigo que ya tenía el Espíritu Santo, se llamaba Roberto Torres. Llega y me dice, estuve orando y Dios me dijo que viniera a buscarte. Y tú necesitas un encuentro con Cristo. Y me empezó a hablar y yo me quise defender hasta donde pude, pero me di cuenta que él tenía algo que yo no tenía y que yo quería. Y yo dije, llévame a donde vas. Y me invitó a un desayuno de hombres y ahí fue donde Dios me tocó. Regresé a la casa, le dije a Adriana, ya encontré. Y le invité a que fuera ella. Me dijo, no voy, porque ahí son puros locos, igual a todos los grupos que me has llevado están locos todos. Le dije, mira, si estoy mal me salvas, me sacas, rescátame, sálvame. Pero tienes que ir. Total, ella fue. Y para variar, era un restaurante enfrente de la pirámide de Cholula. Dijo, pirámide, ondas raras otra vez. No, yo no quiero ir al gurú y que le vas a hacer así. No. ¿Quién sabe en qué estás metido? Pero se metió a ese lugar, un restaurante enfrente de la pirámide de Cholula. Y ahí, oyendo Apocalipsis, al final el pastor dijo, ¿quién quiere recibir a Cristo, el que murió en la cruz? Nomás dijo eso y pum, se soltó llorando. Y dijo, yo quiero recibirlo, y recibió a Cristo. Y regresamos a la casa y dijo, ¿sabes qué? Yo no sé qué me pasó, pero encontré algo que no había encontrado en mi vida. Y llegamos ahí. Y me acuerdo que cuando eso pasó, le dije a Sergio Treviño, éramos compadres de parranda, o sea, compadres de a de veras. Él estaba un poco menos loco que yo. Él traía raíces metodistas, pero era más muerto que, bueno, ¿para qué digo? Estaba muerto espiritualmente. No sabía una cosa de otra. Así es que Dios agarró a uno y agarró al otro de diferentes trasfondos religiosos y Dios nos fue concertando y Él fue a esa reunión. Y en esa reunión, ¡pum!, lo tocó el Espíritu Santo y regresó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Aquí es, mano, ya encontré. Y fue y le dijo a la esposa, y la esposa igual, no voy, que no sé qué. Se la llevó, llegó, ¡pum!, la tocó Dios a ella también. Y empezó Dios a movernos y empezamos a compartirle a nuestros trabajadores, a nuestros vecinos. Había un señor, me acuerdo muy bien, que le dije, oye, ¿cómo te ha ido? Y me dice, no, hombre, lo máximo, bien padre. Y él era de esos que buscaban tesoros, con aparatos y así. Y le dije, oye, Dios me dio una luz increíble para compartirle. Y le dije, oye, ¿sabes tú que yo ya encontré un tesoro? Encontré unos tesoros increíbles. Dijo, ¿dónde? Le dije, enfrente de la pirámide de Cholula. Me dijo, me estás cotorreando. Le dije, ¿de veras? ¿No será lo de Cuauhtémoc? Le dije, no sé, pero es increíble la cantidad de tesoros que hay ahí. Dijo, no, me estás cotorreando. Te estoy hablando en serio. ¿Y qué aparato usan? Tenemos un aparato increíble, mano. Es increíble ese aparato. Es muy antiguo, pero funciona. Y dijo, ¿y cuántos van ahí? Ahí vamos varios, como unos 15 o 20. Digo, pero es mucha gente, pues no alcanza para todos. Hay para todos, le dije, hay para todos. Y luego, ¿y cómo le hacen? Lo que encuentran lo ponemos en la polla y de ahí repartimos. No, lo que tú encuentres es tuyo. Dijo, ¿de veras sí? ¿Y dónde es? Enfrente de la pirámide. Vas a caminar unos 10 pasos así, caminas hacia abajo unos escaloncitos, es un restaurante. Y ahí adentro, y ahí hicieron un pozo, pero grandísimo, olvídate. Y él estaba así, total, él fue. Y estábamos, alabaré. Y llegó, y cuando entró se me quedó viendo y me dijo, y se entregó a Cristo, man. Se entregó a Cristo ese hombre, man. O sea, yo dije, wow, Dios me dio la inteligencia. Y dije, ¿qué tesoro de Cuauhtémoc? Ni qué nada. Mira, con esta herramienta encontramos todos los tesoros. Y empezó a entender muchas cosas.
Y así empezó el grupo. Y empezamos a compartir. Y empezaron a llegar maestros de la palabra, un John Garlock, un Wayne Myers. Empezaron a llegar a instruir la obra. Y empezó a crecer en muy poco tiempo. Y se empezó a crecer. Y estábamos desesperados para llevar la palabra a todas partes. Entonces, si tú ves Jueces capítulo 2 versículo 10, ya lo hemos leído aquí, pero quiero nomás recordarte lo que tú lees en Jueces 2 versículo 10. Dice lo siguiente: Jueces capítulo 2 versículo 7. Fíjate lo que dice. Dice: y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, ¿sí? Los cuales habían visto, subraya la palabra, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que Él había hecho por Israel. Ese grupo de gente habían visto las grandes obras del Señor, pero ya se estaban muriendo. El hermano Worley ya murió, ya está con el Señor. La tía Chávez ya está con el Señor. Wayne Myers tiene 90 años y dice: ya voy para allá, pero no me empujen. O sea, así lo dice el viejito. Y es fecha, el mes que entra cumple 66 años de misionero en México. Dios lo alcanzó a sus creo que 23 años de edad, 22 años de edad, lo alcanzó. Y desde esa fecha en adelante llegó hasta acá. Ese hombre se encontró con Cristo en un portaaviones cuando los japoneses tiraban los kamikazes sobre el portaavión, y él se encontró con Cristo ahí. Esas son tus raíces, porque Él es nuestro abuelo. Así es que viene siendo tu bisabuelo o tatarabuelo, no sé qué. Pero aquí dice que esa generación habían visto. Nosotros vimos cosas increíbles. Esas conversiones eran tremendas cuando se convertía la gente. Luego cuando el niño, el primer milagro que me tocó ver, cuando el niño mete las manos en los rodillos de una tortillera, y el hombre este que trabajaba conmigo cruza la calle, y él no me quería creer a lo que me había pasado de Cristo, y él me quería convertir a su creencia, y yo quería convertirlo a la fe en Cristo, y era una lucha. Y me dijo: mira, ni tú me digas de lo tuyo, ni yo te digo lo mío. Y así trabajamos. Dijo: pues ok. Pero el día en que ese niño metió la mano en el rodillo y la tortillera jaló el brazo y le dobló el brazo como una U, la señora gritó, cruzamos la calle: tráete las herramientas. Yo crucé con las herramientas, y cuando llegamos ahí, yo apenas tenía 3 semanas en el Señor, 3 semanas de haber recibido a Cristo. Y de repente está ahí el niño arrodillado en la máquina ahí, y así, y la mano, todo el brazo adentro, y toda la gente gritando. Y ahí empecé a hablarle a la máquina. Y le dije a la máquina: suelta, suelta en el nombre de Jesús. Y se me quedó viendo él y la tortillera y todos los que estaban ahí. Pues ¿qué le pasa a este hombre? Y yo mismo, yo no me reconocí. Yo no sabía que era capaz de hablarle a una máquina. Pero después descubro que Cristo le habla a las olas y les dice: asosiéguense, y se asosiegaron. Y empecé a darme cuenta que el don del Espíritu Santo estaba operando, no nomás en mí, sino empezaba a verlo operar en aquellos que estaban recibiendo a Cristo. Empezaba a oír reportes de otros que habían recibido a Cristo y al Espíritu Santo, y de repente ellos estaban moviéndose en lo que la Biblia decía que hacían los primeros discípulos. Era sobrenatural. Entonces el cimiento de este grupo fue sobrenatural. El niño le sacaron el brazo, ahí lo metimos lo envolví en una sábana, se lo llevaron al hospital, oramos en lengua sobre él, se fue y regresó a la hora. La mamá me dijo: aquí tiene su dinero, porque le di dinero para que le tomara radiografías. Dijo: aquí tiene su dinero. Lo llevaron a la Cruz Roja, le tomaron radiografías, no le cobraron. Y nomás le quiero decir una cosa: no tiene nada. Pero yo vi el brazo así, doblado como una U. Y ella dijo: yo vi su brazo así. Y se pone a llorar. Y el que estaba conmigo me dijo: yo también lo vi. Y yo dije: de eso te estoy hablando. Y él me dijo: ¿a qué hora se juntan? Y lo invité. Y más adelante me tocó el privilegio de bautizarlo. Y se convirtió a Cristo. Y así, uno detrás de otro, fue la manera en que Dios trabajó. Ahora que fui, me encontré a esa gente, a la tortillera. Me la encontré. ¡Hola! Y ¿qué pasó? Dijo: no te platiqué, pero esa vez cuando ese niño metió el brazo, yo estaba borracha. Así me dijo.
Yo dije, 30 años después me dices. Qué bárbara. Dijo, yo estaba borracha. Y cuando vi que se sanó ese niño, se me quitó los borrachos. Dije, no puede ser. Yo le dije, ¿estabas tomada? ¿Estaba tomada? Yo estaba triste, me abandonó mi marido. Me platicó toda la historia. Le dije, bueno, eso ya la sabía. Pero yo no sabía que estabas tomada. No, estaba tomada. Pero se me quitó cuando yo vi el poder de Dios ahí. Y luego vi a otro. Y a otro, y a otro, de todos los que vivimos. Chucho Seguro, el que ha venido aquí, que perdió una pierna en un accidente y la otra pierna totalmente negra. Métanse a Expande TV, ahí en internet, Expande TV, con X, Expande. Y van a ver algunos testimonios. Este hombre era vecino nuestro y ya platicó la historia. Se sanó de una manera sobrenatural. Los huesos podridos, se oró sobre él y Dios sanó sus huesos. Y hoy es pastor. Hoy es líder y tiene como 800 personas y acaban de comprar un local. Y tú dices, 30 años después, todo eso sucedió. Esa es la dimensión de esta congregación. Esas son nuestras raíces, mi amado. Este grupo aquí, lo que compramos del terreno y el piso que nos llegó italiano y todas estas cosas que tú dices, ¿cómo lo consiguieron? Pues quién sabe, pero Dios suplió. Y ha suplido hasta aquí nos ha bendecido Dios. Es la dimensión, es el manto bajo el cual estamos, del cual te está tocando a ti. Es tuyo. No te sientas ajeno. Cuando alguien te diga algo, tú dices, estas son mis raíces. Que tú digas, es que yo nací en otro grupo. Ok, gloria a Dios. Es como la mujer que llega con el otro, pues viene de otra familia, pero aquí nos casamos. ¿Sí me entiendes esto? Es que yo traigo otro bagaje, pues te lo pondrás si quieres lo que traigas ahí adentro, ¿verdad? Pero estamos ahora metidos, injertados en una visión, en un DNA, como Abraham, Isaac, Jacob, el mismo DNA, nosotros lo traemos. Y no lo digo por hablarlo, los frutos por sí solo hablan. ¿Sí me explico? Entonces, olvídate, nomás por los frutos guíate lo que estás viendo. Y bueno, cosas que vimos, cosas que hicimos. Vi una mujer que llegó y la vi, hola, ¿qué tal? Ya mayor, ¿cómo te ha ido? Bien, qué gusto verte. Oye, qué felicidad, 30 años. Yo tengo 28 en el Señor, porque me acuerdo cuando me compartiste y recibí al Señor. Y yo le dije, sí, cierto, y no se me olvidó. Esa mujer llegó un día a la congregación. Estábamos apenas ahí avanzando y de repente llegó y me dice, tengo un hijo que está atormentado, está mal, está encerrado en su cuarto, tiene como 15 años, no puede salir de su cuarto, por favor vayan a orar por él. Y fuimos a orar por él y ahí estaba metido en las cobijas y con un temor y temblor y lloraba y nos veía y se asustaba. Y pusimos a orar y empezamos a reprender las fuerzas del mal y ella estaba ahí, se soltó llorando la señora y luego me llamó afuera, me dijo, ven para acá. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, mira, la verdad es esta, yo soy prostituta y yo traigo los hombres a la casa porque no tengo que comer, y aquí yo trabajo y mi hijo me ha visto hacer eso, y ahora entiendo que porque él me vio en esa condición, ahora entiendo, dice, que eso fue lo que lo lastimó a él. Ahora no sé cómo quitar, cómo este pecado mío, cómo restaurar a mi hijo. Toda la culpa, la maldición ha caído sobre mi casa. Le dije, espérame, la bendición ha venido a tu casa. Cristo ha venido a hacer libertad a tu hijo y a ti también. 27, 28 años después, la mujer llega, la veo y desde aquel día no ha dejado de congregarse. Es otra mujer. Y ella me ve y como que ya no le da pena, porque si tú sabías quién era, dije, sí, yo sé quién eras. Y aquí no te preocupes, porque la sangre de Cristo te ha lavado y tú eres una princesa a los ojos de Dios. Le dije, ¿cómo está tu hijo? Dijo, pues aunque no lo creas, mi hijo ya es doctor, está casado y tiene 3 hijos. Le dije, ¿y tú ya feliz? Pues ya soy abuela, estoy feliz de la vida. Le dije, pues gloria a Dios, la bendición. 28 años después, apenas me estás enterando, le dije. Pero quiero que sepas, ese es el común denominador de la obra de Cristo en la vida de mucha gente. Te voy a dar 6 cosas, quiero que las apuntes, 7 cositas. Te conviene escucharlas, tómalas en cuenta. Número uno, ese mover de Dios que pasó allá ha pasado en todas partes. Yo sé que otras congregaciones tendrán sus propias historias. ¿Cómo empezaron? Esta es la historia nuestra.
Esta es la historia nuestra. Y si yo estoy hablando de la historia nuestra, yo quiero pedirte un favor, que esta historia la hagas tuya. Porque esto fue lo que pasó. Número 1, hambre de Dios. Hambre de Dios. ¿Sabes lo que es una anoréxica o un anoréxico? Alguien que no tiene hambre, alguien que come y avienta todo lo que come y se sigue muriendo, se sigue secando. Se ve en el espejo y se ve bonito o se ve bien. Una mujer que es anoréxica o bulímica se ve en el espejo y dice, uy, pues qué bien, me veo, no me veo tan mal. Y ve a una persona esquelética y dice, oye, qué bien está esa persona. Y está distorsionada la visión. Es anoréxica o bulímica esa persona. Y dentro del cuerpo de Cristo, de los cristianos, hay anoréxicos espirituales que se sienten contentos y satisfechos. Verse en el espejo, creen que están gordos, pero están flacos. Están esqueléticos. ¿Y sabes cómo poder ayudar a un anoréxico? No le puedes meter la comida a la fuerza, tienes que despertar el apetito. Amos 8:11 dice, he aquí vienen días donde yo envío hambre a la tierra. Amos 8:11 dice eso, yo envío hambre a la tierra, no hambre de pan o sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. ¿Sabes lo que pasa? Es un apetito espiritual que se empieza a despertar, no es de golpe, es paulatino, hasta que el anoréxico o el bulímico empieza a sentir hambre y quiere retener la comida y empieza a recuperar la vida. Hay personas anoréxicas o bulímicas que se mueren. Se quitan la vida lentamente de esa manera por una distorsión espiritual. Y así hay cristianos anoréxicos o bulímicos que oyen la palabra, pero allá afuera la tiran y se quedan secos y se están secando peligrosamente y puede que se mueran espiritualmente para siempre. Y lo que pretendemos es, a través de la oración, la administración y la lectura de la palabra, provocar apetito espiritual. Que tengas hambre de Dios. Y si tú dices, no tengo ganas de leer, tienes que comer. Si no comes, te mueres, te haces anoréxico espiritual. ¿Me están entendiendo? Es que no me dan ganas. Eso es lo que dice el anoréxico. Tienes que provocarlo. Número dos. Tú y yo somos como Andrés y Pedro, o como Juan y Jacobo. Cuando pasó Jesús, estaban trabajando, pero estaban inconformes. Y el segundo punto es que un síntoma, una señal que existe aquí, es que estamos ocupados, pero inconformes. Estamos ocupados en la obra de Dios. Cualquiera diría, oye, qué padre, no hombre, mira, está bien bonita la reunión, no, la gente aquí está. Estamos ocupados, pero estamos inconformes. Cuando Cristo ministraba en Marcos capítulo 1 y la gente se sanaba y había milagros, salían los demonios y todo, la gente venía y le decían a los discípulos, maestro, todos te buscan. Y Jesús estaba ocupado orando en la cúspide del ministerio, pero estaba inconforme. Cristo quería ir a otros lugares donde hacía falta la palabra de Dios. Los discípulos estaban ocupados lavando sus redes, limpiándolas. No habían pescado nada. Y cuando Jesús se mete en la barca, los lleva y los pone ocupados. Van a mar adentro y tiran la red. Están ocupados. Se llena la red. Están ocupados. Y una vez que están ocupados, cualquiera diría, ya lo hicieron. Llegan a la orilla, dejan la red, están ocupados, pero están insatisfechos. Saben que hay más. Y yo quiero que tú lo digas conmigo. Yo sé que hay más. Dilo conmigo. Yo sé que hay más. Ocupados, pero insatisfechos. Estamos ocupados en la obra de Dios, pero no estamos satisfechos. Hay mucho por hacer. ¿Sí? Número 3.
Jacobo y Juan, Pedro y Andrés reciben la revelación de la palabra. Cristo viene a ellos y empiezan a crecer. Pero no solamente eso, hay una reacción en cadena. Andrés empieza a decirle al otro y Pedro le dice al otro y Felipe le dice al otro, y es una reacción en cadena. Todo el mundo tiene que decirle a otro, es una reacción en cadena. Te lo voy a poner de esta manera. Roberto Torres llega a la casa y él es un buscador, y llega a la casa de un buscador. ¿Sí entiendes esto? La reacción en cadena es que él llegó y me habló a mí. Y la reacción en cadena es que a mí me tocó lo que él me dijo y yo fui y le dije a Sergio. Le dije a Adriana primero, ¿verdad? Pero después le dije a Sergio. Y luego estos le dijeron a otros. Y esa es la fisión nuclear. Cuando te toca el Espíritu Santo, hace una reacción del Espíritu Santo. Pregúntate cómo llegaste aquí. ¿Tenemos sistemas de publicidad? ¿A poco? Ahí. No. ¿Qué tenemos? Nada más la reacción. Uno le dice al otro, otro le dice al otro. Y así nos vamos. Y el reino de Dios va a cundir de esa manera. Es una reacción en cadena. No te puedes quedar callado. No puedes privar al otro el privilegio de conocer al Señor. Algunos, Ananías, tenía la revelación de Cristo y fue y habló con Saulo de Tarso. Reacción en cadena. Le habló a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, capítulo 9 de los Hechos, recibe la revelación. Y luego dice en versículo 20, enseguida Pablo predicaba a Cristo. Reacción en cadena. ¿Me están entendiendo eso? Así creció la obra de Amistad de Puebla. Y así han crecido muchas iglesias. Reacción en cadena. Los que no creían, ahora creen. Y los que ahora creen, le dicen a los demás. No se pueden quedar con el tesoro. Lo empiezan a reaccionar con otros. Vamos adelante. Número 4. Cuando la semilla cae en tierra, se activa algo. Le llamamos este punto 4 la germinación de la fe. La germinación de la fe. Si yo pongo una semilla aquí arriba en el plástico o ahí en el piso, no va a pasar absolutamente nada porque no llega a un lugar adecuado. Pero estoy convencido que lo que leemos de palabra de Dios aquí cae en tierra buena y está la semilla germinando. Cuando alguien me compartió a mí de Cristo, jamás pensó que yo hubiera ido a Japón por 10 años, que hubiéramos abierto obras por todos lados y aquí también, y que todavía le estamos tirando a ver a dónde se abren más. Nunca lo pensó. Lo que pasó fue que aventó una semilla donde estaba un árbol atrapado. Di conmigo, árbol atrapado. Así es. La palabra en tu corazón es un árbol atrapado. Y cuando el Espíritu lo empieza a remojar, esa semilla empieza a germinar y esa semilla trae un bosque. La palabra que estamos leyendo hoy tiene un bosque. Hay multitudes que vienen atrás de ti. Escúchame. Hay multitudes que vienen atrás de ti. Y tú, pues, ¿y yo quién soy? Es que eres un bosque atrapado. Está germinando la palabra en tu vida. Espérate un poquito. Espérate un poquito. Tú vas a ver el poder de Dios en tu vida. Ese bosque atrapado va a expandirse, va a ser un bosque. No nomás un arbolito, un bosque. Porque ese árbol va a dar más semillas para más árboles. Ahorita hay árboles por todos lados. Por todos lados. Le compartí al papá de Charlie, que está aquí ahora en Epicentro. El papá de él, olvida, no quiero hablar mal de nadie, pero digo, era tremendo. Tremendo. Estuve hablando con él ahora que fui. Lo vi y dije, Tano, ese hombre me bajó 6 cajas de licor. Cuando yo me convertí, Dios me mostró que alguien tenía que tirar al excusado 6 cajas que yo tenía en mi cava de licor. Y yo lo veía tirado en visión en el baño. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué visiones tan terribles? Yo no soy alcohólico, le decía el Señor. Y el Señor me decía, no te hagas loco. Tú sabes lo que te estoy diciendo. Deshazte de eso.
Bueno, las voy a vender, porque pues como de Monterrey, tú sabes, Señor. Y el Señor me dijo, deshazte de eso. Dijo, bueno, las voy a regalar. ¿Y tú le regalarías una víbora a tu hermano? No, entonces, ¿qué vas a hacer con él? Y yo veía, Señor, pero yo estoy bien. Soy socialito, tranquilo. Y de repente llegó este hombre y estoy platicando con él. Dijo, ¿sabes que trae un problema de alcoholismo gravísimo? Y estoy platicando y veo que todas las botellas, estoy platicando con él y veo que él está tirando las botellas en el baño. Y yo dije, son para él. Y le dije, te tengo un regalo, pero tienes que tirarlas tú, no yo. Dijo, ¿cómo? Le dije, te las voy a dar a ti. Cristo te quiere liberar, pero tú tienes que decirle al enemigo, mira, en el nombre de Jesús no me haces nada. Y lo hizo. Cuando abrió la puerta y fuimos a ver que si lo había hecho o no, después de haberle llevado las cajas, la esposa no me quería ver ni en pintura. Y él salió con un cuchillo en la mano así. Y yo lo vi, dije, ¿qué traes? Dijo, el diablo existe. Dije, pues está bueno. Yo sé que el diablo existe, pero Cristo también existe, le dije. Y es más poderoso que el diablo. Dijo, no hombre, les quitaba los corchos y el cuchillo se me venía así, así, dice. Era algo adentro de mí que me venía así. Se apagaron todas las luces. No sabía ni dónde estaba tirándolo. Le dije, órale, mano. Esa es la dimensión sobrenatural. La fe empezó a germinar a tal punto que esa fe empezó a tocar a Alfredo González, que ahora es pastor de un grupo allá en varios lugares, allá en el sur del estado de Puebla. Y aquí está Charlie, y ya se fue Charlie a Alemania. Y tú dices, órale, mano, la germinación de la fe. Número 5, dice, cuando Jesús pasó y vio a estos hermanos ahí, toda la vida habían sido hermanitos, Andrés y Pedro. Toda la vida habían sido hermanitos. Ahí estaba Jacobo y Juan, pero tenían destino. No sabían que tenían destino. Y Jesús pasa, los ve ocupados y encuentran su destino. Jesús les dice, dejen sus redes y yo los haré pescadores de hombres. Les voy a dar un destino. Cuando yo me encontré con Cristo hace 30 años, yo no pensé cuál iba a ser mi destino. Yo estudié para ingeniería química, me especialicé en alimentos, sabía de acero, tenía negocios, pero hasta ahí yo no veía más. Pero cuando vino Jesús y me dijo, ahora te toca a ti, sígueme. Yo no sabía el destino. Pero hoy, esta mañana, yo puedo decir, qué maravilloso destino me tenía apartado el Señor. Haberlos conocido a ustedes. Ver aquí la oración de mi suegra, que oró por nosotros para que fuéramos liberados. Y años después, haber dicho, sí, Señor, te seguimos. Cueste lo que cueste. Dejamos las redes. Estamos ocupados, pero no estamos conformes. Sabemos que podemos hacer más. Dios tenía un destino. Y tiene un destino para cada uno de ustedes. Te digo una cosa, nuestro techo es el piso tuyo. Subió Sergio y Cristi con sus 3 hijos, su nuera y su yerno al frente. Y yo vi esos niños nacer cuando todavía no eran cristianos. Y han pasado los años. Y la familia, todos están metidos en la obra. Trabajan, uno trabaja en Volkswagen y otro trabaja en no sé qué empresas, pero están metidos en la obra, apoyan. Están metidos como mis hijos. Están metidos. De alguna manera están haciendo su parte. Dios los ha colocado en posiciones y me doy cuenta que ese es el llamado de la vida. Nuestro techo es el piso de ellos. Ellos tienen que subir al siguiente nivel. Papás, el techo tuyo, lo que tú has logrado, ni siquiera esperes que te imiten. Espera que ellos te superen. Espera que ellos te superen. Ruégale a Dios que tu techo
sea el piso de tus hijos. Lo que tú has tenido de revelación, que tus hijos tengan más revelación. Que los logros, milagros, sanidades, cosas que tú has logrado para el reino de Dios, sea solamente el techo para que de ahí crezcan aún más y hagan más de lo que tú has logrado hacer. Esa es nuestra oración. Número 6, metamorfosis. Metamorfosis. Romanos capítulo 12, del 1 al 3. Romanos capítulo 12, del 1 al 3. Dice que transformaos. La palabra transformaos es metamorfosis. Es un gusano que se cambia a una mariposa. Es esa mujer que llegó chueca, llegó mal, llegó anónima, estaba ahí sentada, nadie sabía su vida, estaba atormentada, tenía un problema en su casa, nadie sabía nada, que nadie diga, que nadie sepa. Yo soy de la secreta, yo llego aquí y que sepan que estoy aquí como que vengo de espía, vengo a probar de qué se trata, quisiera pertenecer, pero si supieran quién soy, no me conviene. Entonces mejor me alejo y el diablo está feliz de la vida y se la lleva. Pero metamorfosis es lo que está pasando ahorita, esta tarde. Porque siendo gusanos, el capullo de la congregación y la presencia del Espíritu Santo está produciendo un efecto transformador en nosotros. Yo nunca podía hablar en frente del público. La única vez que hablé en público, la primera vez más bien, que hablé en público, tenía una maestra alemana. Me acuerdo muy bien de esa maestra alemana, se llamaba Mrs. May, una viejita, recién salida de la guerra. Y yo, pues ya sabrás qué edad tengo. Pero la viejita estaba ahí, estaba en clase y yo estaba hablando. Y yo traía unas botas de vaquero. Era un huerquillo, estaba apenas en segundo año. Y estaba hablando con el de al lado, no sé qué. Y de repente la maestra, Rudolf, come here. Híjole, me habló así, todo bien asustado. Llego al frente así. Y como era allá en el otro lado, yo estaba en San Antonio, de Huerquillo. Me dice la mamá, ¿qué estabas haciendo? Dije, pues, hablando. Ah, hablando. Ahora nos vas a cantar. Y yo dije, uy, mano, cantar, mano. Y yo decía, ¿qué canción? No me sabía ni una. Y no va a haber clase hasta que cantes. O sea, que ella quería arruinarme. Y me acordé una canción que estaba de moda, que cantaba Elvis Presley. Y decía, you ain't nothing but a hound dog. O sea, no eres nada más que un perro aullando. Y yo le empecé a cantar, you ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Y empecé a cantar esa canción. Y la maestra pensó que me refería a ella. No. Nunca supe que tenía palabra de ciencia. Se me dejó venir, me agarró de la oreja y a la dirección, man. Fue la primera vez que yo hablé en público. Nunca se me olvidó. Pero Dios me vio aquel día, yo creo que estaba en el cielo riendo. Se dijo, híjole, hay que hacer algo con él. Metamorfosis, Dios transforma un gusanito en una mariposa. De eso se trata la congregación. Y finalmente, el vivir bajo esta familia, en esta cobertura, con todo esto, tienes aquí, por lo menos nosotros, entendemos que cada uno tiene una carrera de la vida. Cada uno de ustedes, no me importa qué edad sea, Pepe, Dios tiene carrera para ti. No importa la edad finita, no importa la edad. Dios tiene carrera para nosotros. Los mayores o los menores o los más chiquitos, hay una carrera en la vida. El apóstol Pablo dice, he acabado la carrera. Y la idea, mis amados, es que todos lleguemos al final de la carrera. Tú ves la historia de Pedro y Andrés, o ves la historia de Juan y Jacobo, y ellos acabaron la carrera. Ellos tenían una carrera, no sabían la carrera. Ellos eran gusanos, pero vino Jesús y los envolvió y los transformó en mariposas mensajeras. Los mandó a todas partes del mundo. Ellos no sabían que tenían una carrera, pero al final de los tiempos, cuando Jesús murió en la cruz y resucitó y se fue al cielo, cada uno encontró su carrera. Encontraron su carrera, cumplieron su destino. Y es lo que Dios tiene para ti.
Así es que vamos a orar ahorita. Y date cuenta tus raíces, a lo que te has injertado. Que tengas un corazón de pertenecer, que tú digas, yo pertenezco aquí. Y si no perteneces aquí, busca un lugar, pero pertenece ahí. No te muevas, pertenece ahí, injértate ahí y da fruto. Y en eso será glorificado nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie. Nomás dile al Señor. Oramos ahorita. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dale gloria al Señor. Esta es la herencia de la fe de nuestros mayores, de nuestros antepasados, de los héroes de la fe, de aquellos que pasaron la carrera de relevos, pasando la estafeta del mensaje de salvación desde el aposento alto hasta nuestros días. Ha llegado hasta aquí la estafeta que nació en el corazón de Jesús, en el costado de Cristo. La estafeta ha llegado aquí, hasta aquí ha llegado la estafeta. Y la estafeta está llegando a las manos de aquellos que dicen, Señor, aquí estoy. Estoy ocupado, pero estoy inconforme. No estoy satisfecho de comer, trabajar y dormir, comer, trabajar y dormir, comer y trabajar y dormir. Yo quiero algo más, yo sé que hay algo más, Señor. En el nombre de Jesús, recibe esa estafeta que viene desde el Calvario y que ha pasado de mano en mano y pasó por Amistad de Puebla, y ahí nos tocó a nosotros nacer y nos ha puesto Dios aquí. Él soberanamente nos ha puesto aquí. No fue el hombre quien nos puso, fue Él quien nos puso. Y fue Él el que te trajo, no te trajo el hombre, no te trajo el carisma de nadie, te trajo Él, porque Él tiene un destino para ti. Hay una metamorfosis ahorita pasando profundamente en tu ser. Y hay una carrera por terminar, una carrera por recorrer. Y no puedes quedarte a la mitad. No puedes quedarte a la mitad. En el nombre de Jesús, recibe esto. Y si has venido por primera vez, así como nosotros, los que hoy estamos aquí, hemos hecho la confesión de fe, hemos recibido a Cristo, hemos recibido la herencia de la fe, recíbela ahora, tú que estás aquí y que tienes que encontrarte con Cristo. Él está pasando por tu barca, Él está pasando diciendo, deja tus redes y sígueme. Si tú has oído esa voz del Señor, yo quiero pedirte que hagas esta oración, ahí donde estás, con todos los ojos cerrados. Si tú eres uno de ellos, solo levanta tus manos, una de tus manos, levántala y haz esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, he oído tu voz y entiendo que me estás llamando. Te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre y borra mi maldad. Creo de corazón que Jesús es mi Señor. Yo dejo mis redes y te seguiré todos los días de mi vida. Jesucristo, tú eres mi Señor, mi Salvador, el que resucitó de los muertos, el que está cambiando mi vida, el que me da destino, el que me da la carrera de la vida. Te bendigo, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios cumpla en ti sus propósitos, que Dios resplandezca en ti su rostro, que Dios ponga sobre ti su paz, que Dios tenga de ti misericordia, que Dios te guarde en el día del mal y Dios te corone de favores, y que tú seas una bendición, una cadena en reacción que contamina, que toca, que influye otras vidas, que inspira a otros. En el nombre de Jesús, que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo y tu descendencia
y con los que habrán de creer por tu testimonio hasta aquel día. En el nombre de Jesús. Amén.